La Torre Eiffel no es eterna. Está alquilando tiempo. París gasta 130 millones de euros en pintura, solo para que no veas la verdad, que debajo de estas 19 capas de maquillaje, el monumento más famoso del mundo se está convirtiendo en 7.000 toneladas de chatarra. Gustave Eiffel prometió eternidad, pero la química tiene otros planes, y Francia se enfrenta a un dilema que no sabe cómo resolver, porque el verdadero enemigo no es el óxido, es el pánico político a tocar el símbolo. 7.300 toneladas de hierro forjado, 2.5 millones de remaches. Para el mundo es el símbolo del romance. Para un ingeniero es una pesadilla de mantenimiento que está llegando a su límite. Veamos qué hay debajo del símbolo. Hoy le hacemos la autopsia técnica a la estructura más famosa del mundo. ¿Es un icono o es simplemente la chatarra más cara del planeta? Primero entendamos el material. La torre no es de acero, es de hierro Podling. En 1889 esto era alta tecnología, pero tiene un problema. Es una esponja para la corrosión si la barrera de pintura falla. Aquí hay una ironía que casi nadie menciona. El hierro Podling del siglo XIX no es simplemente un material obsoleto. En ciertos aspectos puede ser más resistente a la corrosión que muchos aceros modernos, si se mantiene intacta su capa original de escoria. Esa escoria, impura, irregular, imperfecta, actúa como una barrera natural que ha protegido el metal durante más de 130 años. La confrontación es incómoda. El problema no es solo que el material sea viejo. Es que al intentar modernizar la torre, al aplicar técnicas actuales como el arenado agresivo para limpiarla hasta el metal base, podrías estar eliminando precisamente la capa protectora natural que la ha mantenido viva. Es una paradoja técnica. ¿Y si la tecnología moderna termina matando al coloso de 1889 por no entender su metalurgia antigua? Porque no todo lo antiguo es débil, y no todo lo moderno es superior. A veces, la arrogancia tecnológica corroe más rápido que el óxido. París tiene un ciclo de pintura infinito, pero hay un error sistémico. No puedes seguir pintando sobre pintura vieja para siempre. Imagina ponerle 19 capas de esmalte a un coche sin lijar el óxido de abajo. Eso es lo que han hecho durante décadas. Aquí es donde el problema se vuelve financiero. París intentó limpiar la torre para 2024, pero se toparon con un muro, el plomo. Las pinturas antiguas son tóxicas. Para quitar el óxido real hay que decapar hasta el metal base, pero al hacerlo, liberas partículas de plomo sobre todo el campo de Marte. El protocolo de seguridad es tan costoso que el presupuesto de mantenimiento saltó de 50 a 130 millones de euros. El protocolo de seguridad por el plomo es tan costoso que el presupuesto se disparó. ¿La respuesta del gobierno? Cobardía técnica. Prefieren un icono que brille en Instagram a una estructura que sea sana por dentro. Ningún político quiere ser recordado como el que cerró la Torre Eiffel. Así que eligen el maquillaje sobre la ingeniería. Pero no te confundas. Esto no es solo miedo a una mala foto. Es un conflicto de intereses al más alto nivel. La Torre Eiffel no es solo un monumento. Es el motor que mantiene a flote el presupuesto cultural de la ciudad y los contratos multimillonarios de las empresas de mantenimiento que, año tras año, reciben fondos para aplicar parches de pintura que no solucionan nada. Para el Ayuntamiento de París, admitir la derrota técnica significaría reconocer décadas de negligencia presupuestaria. Para los lobbies del turismo, un cierre es una declaración de guerra económica. El poder en Francia ha decidido que es preferible heredar una estructura moribunda al siguiente gobierno, que ser el valiente que detenga la maquinaria de facturación para salvar el patrimonio. En los pasillos de la alcaldía, el hierro no tiene voz, pero el PIB del turismo sí. La solución de emergencia: pintar encima del óxido otra vez. Un informe técnico filtrado fue brutal. Eiffel se caería de espaldas si viera su torre hoy. Solo el 3% de la torre fue decapado correctamente. El resto es maquillaje sobre una estructura que se degrada en silencio.
Para entender por qué esto es una catástrofe silenciosa, hay que mirar a sus hermanos de acero. El puente de Brooklyn fue reforzado estructuralmente pieza por pieza, sin perder su esencia. El Big Ben en Londres fue silenciado y cerrado por 5 años enteros para una restauración profunda que costó 80 millones de libras. Se hizo lo que la ingeniería dictaba: detenerse para sanar. Pero la Torre Eiffel tiene una condena única: no puede cerrar. A diferencia de otros monumentos, la torre es una máquina de flujo constante. Cerrarla por los 5 o 10 años que requeriría un decapado total no es solo un suicidio financiero, es un tabú político. Mientras el Big Ben pudo esconderse tras andamios para sobrevivir otro siglo, la Torre Eiffel está obligada a seguir posando para la foto, mientras sus entrañas de hierro ruegan por una cirugía que París se niega a darle. Esto ya no es mantenimiento caro. Es un dilema estructural único en el mundo. Un gigante que no puede dejar de trabajar para que no lo veamos sangrar óxido. Hagamos la matemática del desastre, porque los números no mienten. La Torre Eiffel genera aproximadamente 100 millones de euros al año en tickets y servicios. Es una máquina de imprimir billetes, pero una restauración real, una que no sea solo maquillaje, costaría más de 400 millones de euros y obligaría a un cierre total, porque si mañana París decidiera hacer una restauración real, la torre tendría que estar encapsulada completamente durante años. Olvídate de las luces y las vistas, el turismo se detendría en seco, el símbolo más rentable de Francia dejaría de ser un icono, para convertirse en un sitio industrial de alta peligrosidad por el plomo. Un desierto de andamios que la economía de la ciudad simplemente no puede permitirse. Pero el riesgo no es solo lo que se deja de ganar, es lo que se puede perder para siempre. Si París sigue ignorando la degradación profunda, la Torre Eiffel se enfrenta a un descenso de categoría de activo. En el momento en que un informe independiente declare que la estructura no es segura para el público, el seguro se volvería impagable, el valor turístico de la zona se hundiría, y el activo más valioso de Francia pasaría de ser una mina de oro a un agujero negro de demandas por negligencia. París no solo está arriesgando el hierro, está arriesgando la confianza de los inversores. Están jugando a la ruleta rusa con un monumento de 300 metros. Pero hay un costo que no aparece en los libros de contabilidad: el riesgo reputacional global. La Torre Eiffel no es un activo local, es un activo geopolítico. Es la prueba física de que Francia es una potencia capaz de mantener lo imposible. En un mundo donde China construye megaciudades en meses y Dubái desafía la gravedad cada año, que París no pueda mantener un gigante de 130 años es una señal de debilidad sistémica ante la comunidad internacional. Si el símbolo máximo del ingenio europeo se degrada hasta volverse peligroso, el mensaje es devastador. Francia no solo está perdiendo su hierro, está perdiendo su capacidad de gestionar su propio legado. El pánico en los pasillos del Elíseo no es solo por los tickets, es por el miedo a que el mundo vea que la fachada de la grandeur francesa tiene grietas de óxido que ya no se pueden tapar con diplomacia. Porque aquí lo que está en juego es el poder blando de una nación entera. Imagina que mañana un informe independiente declara que la torre no cumple con los estándares modernos de seguridad. No solo se detendría el turismo, se fragmentaría la confianza en la infraestructura europea. Si Francia no puede salvar su icono más básico, ¿cómo va a vender al mundo su tecnología aeroespacial o sus trenes de alta velocidad? La Torre Eiffel es la cara visible de la marca Francia. Mantenerla con maquillaje no es una estrategia de ahorro. Es un acto de desesperación por sostener un prestigio que el metal ya no puede soportar. El miedo real en París es que el mundo descubra que el corazón de Europa es literalmente un gigante de hierro con pies de barro. Pero lo más grave es el precedente peligroso que París está sentando para el resto del mundo. Si el monumento más visitado del planeta elige el maquillaje perpetuo sobre la integridad estructural, ¿qué mensaje le envía a Roma con su Coliseo, a Londres con sus puentes centenarios o a Nueva York con su infraestructura crítica
Es la validación global de una máxima perversa. Mientras facture, no lo toques. Estamos creando un estándar donde el mantenimiento preventivo es reemplazado por la estética electoral. París está enseñando al mundo que es preferible gestionar el declive en silencio que liderar una restauración valerosa. Si permitimos que el marketing derrote a la ingeniería en la Torre Eiffel, estamos aceptando que nuestras ciudades históricas dejen de ser monumentos vivos para convertirse en decorados de cine que tarde o temprano dejarán de sostenerse. Y aquí llegamos al corazón del problema, el dilema del activo no replicable. Si la Torre Eiffel fuera una antena de telecomunicaciones moderna, la solución técnica sería simple: demoler y reconstruir con acero inoxidable y estándares del siglo XXI. Pero con Eiffel no puedes. No puedes demoler y reconstruir lo que es irrepetible. Cada gramo de ese hierro Pudling de 1889 es lo que sostiene el valor histórico y el alma de París. Si reemplazas la estructura por completo, ya no tienes el monumento más famoso del mundo. Tienes una réplica sin alma. Esto convierte la decisión en un callejón sin salida. París está obligada a salvar esta materia exacta, en este estado de degradación, porque en la ingeniería histórica, una vez que pierdes la autenticidad del material, has perdido el activo para siempre. Pero lo más aterrador no es el dinero, es que esta es una decisión irreversible. En la ciencia de materiales, la corrosión no se detiene, solo se acelera. Una vez que el óxido penetra el corazón del hierro Pudling, no hay vuelta atrás. No puedes desoxidar una viga que ha perdido su integridad molecular. Si París decide hoy no encapsular la torre, está firmando una sentencia de muerte lenta. Y si decide hacerlo, se mete en un túnel de 8 años del que no puede retroceder a mitad de camino. Una vez que montas el primer andamio y levantas la primera capa de plomo, has cruzado el Rubicón. O terminas la cirugía más cara de la historia, o dejas morir al símbolo. En este juego de monstruos de acero, la indecisión es en sí misma una decisión de colapso. Entonces, ¿por qué no ha colapsado? Aquí entra la genialidad de Eiffel que aún la salva. La torre es hiperredundante. Su diseño en celosía permite que el viento pase a través de ella, reduciendo la fatiga estructural. Pero no te equivoques, la redundancia tiene un límite, y la física no acepta sobornos. Y hay otro factor del que casi no se habla: el cambio climático. La torre se expande y se contrae. Con las olas de calor cada vez más frecuentes en París, el hierro sufre una fatiga térmica que no estaba en los cálculos de Eiffel. El sol puede hacer que la torre se incline hasta 18 centímetros. Eso es normal. Fue diseñada para moverse. Pero si las articulaciones y los remaches están bloqueados por 19 capas de pintura rígida y óxido acumulado, la torre ya no puede respirar. Y ahí empieza el verdadero problema. Estás convirtiendo una estructura flexible en una estructura rígida y quebradiza. El maquillaje de pintura no solo oculta el óxido, actúa como una faja que impide el movimiento natural del metal, forzando los remaches desde adentro. No es solo corrosión, es fatiga térmica acumulada en un sistema que necesita moverse para sobrevivir, y la física no negocia. Y aquí entra la otra versión de la historia, la oficial. Los defensores de la CET argumentan que la torre está monitorizada 24 horas al día, 7 días a la semana. Sensores láser, mediciones satelitales, modelos estructurales en tiempo real. Dicen que cada milímetro de movimiento está registrado, que la torre está viva en datos y que no hay riesgo inmediato. Y técnicamente, tienen razón. La torre no está a punto de caer hoy. Pero aquí está la confrontación real. Si los sensores dicen que no se mueve, ¿por qué los informes técnicos filtrados son tan alarmistas? Porque los sensores miden si se cae hoy. Pero la química nos dice cuándo se caerá mañana. No es un problema de estabilidad inmediata. Es un problema de caducidad química. Y la caducidad no aparece en tiempo real. Se acumula, en silencio, hasta que el margen de tolerancia desaparece. Muchos creen que una estructura de este tamaño te dará señales claras antes de rendirse, pero la realidad es más oscura.
Las estructuras no avisan cuando cruzan el punto de no retorno. Simplemente dejan de tolerar. El hierro Paddling no se queja, no hace huelgas y no entiende de presupuestos electorales. Simplemente acumula fatiga en silencio, hasta que el último remache decide que ya no puede más. París está apostando el símbolo más grande de su historia a un modelo que funciona, hasta que deja de hacerlo. Y cuando el metal decide que su tiempo terminó, no hay discurso político que pueda sostener 7.000 toneladas de hierro en el aire. Pero la ingeniería no vive de glorias pasadas. El problema que París no puede resolver es que la torre es comercialmente insostenible en su estado actual. El costo de una reparación real, de una limpieza total desde el remache 1 hasta el 2.5 millones, superaría el valor de lo que genera en una década. La Torre Eiffel no se va a caer mañana. Pero hoy es un rehén de su propia fama. París no puede demolerla, pero tampoco puede permitirse arreglarla de verdad. Es el dilema de cualquier monstruo de acero. Cuando la estética derrota a la ingeniería, la deuda técnica siempre termina pasando factura. Y es que la Torre Eiffel no está colapsando solo por óxido. Está atrapada en su propia deuda técnica. Esa que ocurre cuando decides ignorar la raíz de un problema para que la superficie siga brillando. Pero la deuda técnica no solo afecta a las estructuras de hierro, afecta a los sistemas, a las empresas y a las personas. Porque lo que no se repara a tiempo se termina pagando con intereses que ningún presupuesto puede cubrir. Y aquí aparece una pregunta aún más incómoda. Vivimos en la cultura del descarte. Si la Torre Eiffel fuera un iPhone, París ya la habría reemplazado hace años. Nueva versión, nuevo material, nueva garantía. Pero no es un dispositivo, es un símbolo, y eso cambia todo. Porque entonces la pregunta deja de ser técnica y se vuelve ética. ¿Es responsable gastar 130 millones de euros en maquillaje estructural cuando ese dinero podría construir hospitales? ¿O es precisamente el arte, el símbolo, la memoria colectiva, lo que nos hace humanos y justifica el gasto, por irracional que parezca? Porque una nación no se define solo por su infraestructura. También se define por lo que decide preservar y lo que decide sacrificar. Así que aquí está el dilema real, y te lo pregunto directamente a ti. Si fueras el alcalde de París, ¿qué harías? ¿Tendrías el valor de cerrar la Torre Eiffel durante 8 años para salvarla de verdad? Aunque eso signifique destruir el turismo de la ciudad y perder 1.000 millones de euros bajo tu mando, ¿o seguirías pintando encima del óxido, ocultando la verdad para que el símbolo no deje de facturar y el problema le explote al que venga después? ¿Mantenimiento real o marketing infinito? Al final, la pregunta es una sola. ¿Gastarías miles de millones en salvar este hierro del siglo XIX? ¿O aceptarías que su tiempo técnico ya pasó? Te leo en los comentarios. Si te apasiona la ingeniería que sostiene al mundo, suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima mega construcción.